Bien, hermano, buenas noches. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Alejandro Marcos Murga y vamos a trabajar hoy un tema para el Ministerio CELA. Así es que vamos a continuar con los temas que hemos estado hablando acerca de eclesiología y hoy nos va a tocar ver lo que significa eh, en nacer de nuevo o ser, cómo ser parte de la iglesia verdadera de Jesucristo. Así es que, sin más preámbulo, vamos a orar y vamos a ver este tema que está muy interesante. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es poderosa para edificar, para salvar, para sanar, para reconstruir vidas, Señor. Te pido que tú estés obrando en la vida de cada una de las personas que oyen tu palabra y sean edificados, Señor, conforme a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Buenas noches con todos los que están conectándose en el Ministerio CELA. Y hoy nos ha tocado hablar acerca de cómo ser parte de la iglesia, cómo nacer de nuevo. Las anteriores semanas hemos estado viendo qué significa iglesia, qué es iglesia, cuál es la definición bíblica de iglesia, ¿no? Hemos visto que iglesia significa salir hacia afuera etimológicamente, y eclesía significa llamados hacia afuera, ¿no? No llamados hacia adentro, en realidad es el propósito de la iglesia es salir hacia afuera. Ese como punto número uno. Punto número dos, hemos visto también eh, cómo ser parte de la iglesia, ¿no? Según la palabra de Dios, hemos visto que la única forma de ser parte de la iglesia o ser parte de la familia de Dios es naciendo de nuevo, siendo hijo de Dios. Claro, nadie puede entrar a la familia de Dios de una manera, pues, ilegal, ¿no? Para ser parte de la familia de Dios hay que hacerlo de manera muy legal y solamente Dios puede hacernos hijos de Dios, como dice Juan, no nacido de voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de voluntad de Dios, ¿no? Nacidos por el Espíritu. Ahora vamos a ver cómo uno nace de nuevo, cómo uno es engendrado por Dios, como dice la Biblia, ¿no? Así es que veamos qué significa ese nuevo nacimiento y cómo podemos nacer de nuevo, qué elementos participan en el nuevo nacimiento. Y eso lo vamos a ver desde el libro de Efesios. Ahí hay un versículo muy interesante que me gustaría compartirlos y está en Efesios capítulo 1, versículo 13. Y vamos a ver los elementos que van a estar trabajando para ser parte de la familia de Dios, ¿no? Ser cristiano no es entrar a una religión, no es ser parte de una denominación, de una organización religiosa. Ser cristiano es ser parte de una familia celestial, de una familia, de la familia de Dios prácticamente. La Biblia dice en Romanos que nosotros somos hermanos de Jesucristo, es el primogénito de muchos hermanos. Tal como es el primogénito, así serán los demás hermanos. Así es que el ser cristiano no es estar en una religión, sino ser parte de esa familia celestial, ¿no? ¿Cómo podemos ser parte de esa familia celestial? Es solamente por una obra del Espíritu Santo, por la obra de Dios, por un milagro de Dios, creyendo en Jesús de Nazaret, creyendo en Jesús que es el Hijo de Dios, el Mesías enviado al mundo para morir por nosotros, para salvar nuestros pecados. Pero vamos a ver estos elementos que van a contribuir para que nosotros seamos engendrados dentro de la familia de Dios. Conste que estoy diciendo engendrados, ¿no? Porque para ser parte de una familia tú tienes que ser engendrado, a menos que seas adoptado. En esa parte también de modo legal uno puede nacer de nuevo. Pero la Biblia no solamente habla de que hemos sido adoptados, ¿no? Sino la Biblia también habla de que hemos sido engendrados dentro de la familia de Dios. Vamos a ver qué elementos participan para que una persona sea engendrada dentro del reino de los cielos.
Y vamos a ver qué dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, en él, dice, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Miren qué interesante. ¿Qué es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo? Vamos a poner más atención en lo que está tratando de decir. Vamos a desglosar ese versículo para ver a detalle qué es lo que nos ha tratado de decir el apóstol Pablo acá. Dice, ¿no? En él, en Cristo Jesús, vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Uno de los elementos básicos y fundamentales para nacer dentro de la familia de Dios, dentro de la corte celestial, digamos así, de esa familia más alta en el universo, es oír el evangelio de salvación. Miren qué interesante lo que puede producir creer en el evangelio. Cuando uno cree en el evangelio, en las buenas noticias, la predicación de la palabra de Dios, que en Cristo hay perdón de pecado, porque Jesús murió por ti, Jesús murió en una cruz para perdonar tus pecados, para hacer expiación por tus pecados, ¿no? Si uno cree ese evangelio, que en Jesús hay perdón de todos nuestros pecados, dice que habiendo creído esa palabra, miren lo importante que es la palabra de verdad, miren que es uno de los elementos para que nosotros podamos nacer de nuevo, el evangelio de salvación, la palabra de verdad, habiendo creído esa palabra, en él fuimos sellados, marcados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que cuando nosotros creemos en el Evangelio, en la palabra de verdad, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el elemento principal para ser parte de la familia de Dios, para ser considerados reyes y reinas, sacerdotes, ser sacerdocio, y para ser príncipes y princesas de Dios, tenemos que haber nacido dentro de esa familia celestial, ¿no? Y cuando nosotros nacemos en esa familia, ¿cómo nacemos en esa familia celestial? Habiendo oído el evangelio de salvación, la palabra de verdad. Cuando oímos y creemos, el Espíritu Santo de la promesa de Dios va a obrar en nuestras vidas, ¿no? El Espíritu Santo de Dios va a obrar en nuestras vidas. Entonces, uno de los elementos básicos para el nuevo nacimiento es la palabra de verdad. Vamos a ver otro versículo que está en Santiago. Vamos a ver. Santiago, capítulo 2. A ver, vamos a ver ese versículo. Dice, vamos a ver qué dice ese versículo. Vamos a poner acá para buscar la palabra. Y vamos a buscar el libro de Santiago. A ver, Santiago 1:23. Acá está. 1:23, del 1:18. Muy bien, acá está el versículo. El libro, la carta universal a Santiago, aunque debería ser esta carta, la carta de Jacobo, ¿no? Santiago es el nombre latinizado de Jacobo, en realidad debe decir Jacobo, ¿no?
¿Qué dice la carta de Santiago, escrita por Jacobo? Dice, él, hablando de Dios y de Jesucristo, de su voluntad, mira, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Ah? Nos hizo nacer. ¿Cómo es que Dios nos hace nacer por su voluntad? ¿Cómo es que nos hace nacer? Ahí está. A ver, nuevamente vamos a ver ese elemento importante que nos hace nacer. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Cómo nos hizo nacer de nuevo? Por la palabra de verdad. No es lo mismo que hemos visto en Efesios. ¿Cierto o no es cierto que hemos visto esto en Efesios? Sí, en Efesios dice que nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Ahora dice que de su voluntad, Dios de su voluntad nos hizo nacer. Nos hizo nacer. ¿Con qué? Por medio de la palabra de verdad. O sea, quiere decir por medio del evangelio, para que seamos primicias de sus criaturas, ¿no? Para ser primicia de sus criaturas, los primeros hijos de Dios. Mira, hermano, entonces, uno de los elementos básicos para ser parte de para nacer de nuevo, para ser parte de la familia de Dios, para nacer en el reino de Dios, en la familia de Dios, en la familia de Jesucristo, para nacer, no solamente ser trasladado, no, nacer dentro de esa familia. Es por medio de la palabra de verdad, ¿no? El evangelio de salvación. Si aún piensas, crees, te imaginas que no eres parte de la familia de Dios, te tengo una buena noticia para ti. Puedes ser hijo de Dios e hija de Dios, nacer dentro de esa familia celestial cuando oyes y crees el evangelio de Dios, el evangelio de salvación. Puedes nacer de nuevo creyendo la palabra de verdad. Esta palabra, la palabra, también en otros versículos, como estamos viendo acá en Primera de Pedro 1:23, también se le conoce, la palabra también es en otros lados comparado con semilla, ¿no? ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Dice, no, y salió el sembrador a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino, pero vinieron las aves, se lo comieron. Pero parte de la semilla cayó también, dice, entre piedras y en un momento crecieron, pero como la roca no podía hacer profundizar las raíces de la planta, luego murieron. De la misma manera, parte cayó, dice, entre espinos que crecieron junto con los espinos, pero cuando eran grandes, los espinos la ahogaron. Y después dice que parte de la semilla cayó en buena tierra y produjo fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Cuando sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿nos puedes explicar esta parábola? Y el Señor dijo, la palabra de Dios, la semilla es la palabra de Dios. Miren, la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es semilla que tiene todo el potencial de semilla, la capacidad de semilla de producir fruto, ¿no? Y hemos visto tanto en Efesios como en Santiago que la palabra de Dios hace nacer de nuevo. ¿Por qué la palabra puede hacer nacer de nuevo? La palabra de verdad hace nacer de nuevo a la persona. ¿Por qué la palabra de verdad puede hacer nacer de nuevo? Porque la palabra de Dios es semilla. Es semilla. Vamos a ver, ¿qué dice acá?
Primera de Pedro 1:23. Nosotros hemos ido siendo renacidos. Mira, aquí usa la palabra, no nacidos, sino usa la palabra, esta preposición, renacidos. Ve que hemos nacido otra vez, hemos nacido de nuevo. Hemos visto en anteriores clases que para que nosotros somos engendrados por nuestros padres y hemos nacido de carne, pero cuando somos engendrados de parte de Dios, nacemos del Espíritu. Por eso, una cosa es nacer de carne y otra cosa es nacer del Espíritu de Dios. Nacer del Espíritu de Dios es renacer. Nosotros, por eso, la Biblia dice que hemos sido renacidos, o sea, nacido otra vez. Hemos renacido, siendo renacidos, no de simiente, no de semilla, no de semilla corruptible. ¿Saben cuál es la palabra en griego de la palabra simiente? Es la palabra espora, que proviene de la palabra también esperma. Dice, hemos sido renacidos no de simiente, no de semilla corruptible, sino hemos nacido de una semilla incorruptible. Las semillas que están en esta tierra son corruptibles porque pueden perecer, aunque se cuenta que hay semillas que se han encontrado de miles de años de atrás y han producido fruto, porque tienen toda la potencialidad dentro de la semilla. Aún así, esas semillas son corruptibles, pero la Biblia dice que la palabra de Dios es como semilla. Y no es una semilla cualquiera, es una semilla incorruptible. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es semilla. Y como hemos visto acá en el original, dice espora. Espora, esta palabra espora también tiene una palabra similar, que de ahí viene la palabra esperma, ¿no? Creo que los espermas son semillas que entran al óvulo de la mujer y producen un nuevo ser. De la misma manera, paralelamente, la palabra de Dios, como semilla espiritual, al entrar en el espíritu del hombre, puede producir una nueva criatura en Cristo Jesús, nacido de la palabra incorruptible de Dios, y ser creados nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces, el elemento importante para nacer de nuevo es la palabra de Dios o el evangelio de nuestra salvación. Amén. Vamos a ver dónde podemos encontrar esta palabra espora en la Biblia. Bueno, lo vemos en 1 Pedro 1:23, solo en ese versículo. A ver, vamos a ver en el capítulo 2. Dice acá, ¿no? Desead como niños recién nacidos. Ahora, claro, una vez que la simiente de Dios, nosotros que hemos escuchado la palabra de Dios, hemos oído el evangelio de salvación, hemos oído el evangelio, la palabra de verdad, al haber oído esa palabra es como simiente, como semilla.
que al entrar en el corazón del hombre produce fruto. Y el fruto que da de esa semilla incorruptible, que es la palabra de verdad, es que somos renacidos. Por eso dice la palabra de Dios, hemos sido renacidos no eh, por, no por simiente corruptible, sino por simiente incorruptible por la palabra de verdad. Y una vez que hemos nacido de nuevo, dice que nosotros somos niños recién nacidos. Por eso dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para crecer en salvación. Así como una madre, una vez que nace un niño, le da mucha leche para que pueda crecer y para que pueda ser protegido de todos los virus o las enfermedades en este mundo. De la misma manera, una vez que nosotros hemos nacido de nuevo en la palabra de Dios, hemos nacido de nuevo, somos parte de la familia de Dios, hemos sido engendrados dentro de la familia de Dios, ahora nosotros tenemos que crecer, tenemos que alimentarnos por medio de la palabra de Dios. También, así como por la palabra de Dios nacemos de nuevo, también la palabra de Dios sirve como nuestro alimento. ¿Ve? Entonces nosotros somos renacidos por la palabra de verdad. Ahí lo vamos a dejar, no quiero avanzar más porque yo quiero que estén concentrados en lo que hemos aprendido, que nosotros vamos a ver los versículos que hemos visto, ¿no? Primero hemos visto Efesios. Efesios dice que a ver, vamos a ver lo que hemos visto, los versículos. Efesios capítulo, vamos a ver, Efesios capítulo 1. Vamos a dar un repaso de lo que hemos visto. Versículo 13, ¿no? Dice, en él, entonces nuevamente un repaso de los versículos. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Ese es uno. Luego hemos visto Santiago también, 1:23, y ese versículo dice, a ver, acá, 1:18, ¿no? Dice, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Ve? Entonces, en Santiago dice que nosotros hemos nacido por la palabra de verdad. Y por último, hemos visto 1 Pedro 1:23, dice, ¿no? Siendo renacidos, nacidos del Espíritu, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así es que, hermanos jóvenes, vecinos, amigos en general, si quieres ser parte de esta familia celestial, ser parte de la familia de Dios, como dice Efesios, en Efesios dice que ser cristiano no es entrar en una religión. Ser cristiano es ser parte de la familia de Dios. ¿Ya? No es entrar a una religión, ¿no? Es fácil entrar en una religión, pero ser parte de la familia de Dios solamente es por medio de las Sagradas Escrituras. ¿Eh? Es que, bueno, ahí lo vamos a dejar con ese versículo 13 de Efesios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, elemento básico para nacer de nuevo, para ser parte de la familia de Dios, nosotros tenemos que oír la palabra de verdad. ¿Eh? Voy a ver si es que puedo encontrar esta palabra en la Biblia y vamos a culminar así. Entonces, ¿qué dice Efesios 2:19? Dice, ¿no? Así que, para culminar, ya no somos extranjeros ni advenidizos,
sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Miren, dice que nosotros somos miembros de la familia de Dios. Entonces, hermanos, ser parte de la iglesia es ser parte de la familia de Dios, en la cual, si que nosotros entendemos iglesia como parte de una familia, la única forma de entrar es naciendo de nuevo, ¿no? Si nosotros entendemos iglesia como una estructura, la única forma de entrar es por una puerta. Si nosotros entendemos que iglesia es una organización, simplemente tenemos que cumplir los requisitos y legalmente nos hacen pertenecer a una organización. Pero eso no es la iglesia. Si quieres ser parte de la iglesia real, tienes que nacer de nuevo dentro de la familia de Dios. Y la única forma de nacer de nuevo es oyendo el Evangelio y creyendo el Evangelio de Dios. Bueno, eso es todo de mi parte. Que Dios le bendiga mucho y será conmigo hasta otra oportunidad. Dios les bendiga. Muchas bendiciones.